Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Hola, bienvenidos nuevamente a Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. En esta oportunidad tenemos un invitado especial, se trata del especialista Carlos Jair Acosta Plazas. Él es contador público, egresado de la Universidad Javeriana y también especialista en gerencia financiera de la misma institución. Está actualmente haciendo su magíster en Derecho Tributario con el externado. Pues, doctor Carlos, un saludo. Qué gusto tenerlo aquí en San Juan de Pasto. Muchas gracias por la invitación. Bien, usted viene a tratar el tema del impacto de la reforma tributaria estructural en nuestro país. ¿Cómo se va a ver afectado el ciudadano del común frente a estas disposiciones? Yo lo he visto desde dos aspectos y básicamente podemos verlo inicialmente desde el punto de vista de las personas naturales en el impuesto de renta. En el impuesto de renta tenemos un incremento en la base, un incremento en la tarifa en algunas rentas. Digamos que hay una división que está haciendo el gobierno dependiendo del tipo de ingresos que está percibiendo cada una de las personas, y entonces si soy una renta laboral y un pensionado sigo con unas características muy parecidas a las que tenía anteriormente, pero si tengo otro tipo de ingresos voy a tener otras características, y ahí hay un incremento de la tarifa en ese caso, en ese aspecto específico. Para el caso de las personas naturales que reciben rentas que son catalogadas como laborales, hay un incremento en la base, hay una limitación en esas deducciones y esas rentas exentas que se poseían en años anteriores, y eso hace que la base se esté incrementando y obtengamos incrementos en la tributación de un 50, un 60, un 80%, y personas que hacían una efectiva planeación tributaria, a hoy ya inclusive podemos estar hablando de un casi 200% de incremento en la tributación. Otro punto de vista de las personas del común que nos está afectando o que va a afectar básicamente es el incremento en la tarifa del impuesto sobre las ventas, que como todos sabemos pasó de un 16 a un 19%, y obviamente como es un impuesto que recae en el consumidor final, pues va a afectar el bolsillo de todos los colombianos. Bien, el porcentaje, por ejemplo, para una persona natural para declarar renta el próximo año, ¿cuánto será? Digamos que el incremento, como te cuento, las bases digamos que se incrementan, y hemos visto, por ejemplo, la persona de un salario de unos 10 millones de pesos que hacía toda la planeación tributaria, y respecto a una que ahora va a obtener la liquidación de acuerdo a la reforma tributaria, estamos viendo incrementos de 80%, 90% en su tributación. Y obviamente si vamos incrementando un salario de 15, un salario de 20, pues seguramente se va a ver mucho más afectada, con incrementos mucho mayores. ¿Esa decisión afecta más a los pobres o a los ricos? ¿Usted qué dice? Esta decisión afecta a todos. Yo creo que las personas obviamente con salarios bajos también tienen unos niveles de tributación que pueden llegar a ser bajos. Digamos que las personas naturales empiezan a tributar algo así como después de 3.600.000, 4.600.000, y eso permite pues que los salarios bajos digamos que se ven afectados, pero no en la misma proporción como si se ven afectados las personas que de pronto devengan unos ingresos promedio de 8, 10 millones, 15 millones, 20 millones, y obviamente los que ya ganan muchísimo más pues de alguna manera se van a ver en mayor medida afectados. Doctor Carlos, hay una preocupación también de los pequeños negocios. Se ven afectados con el monotributo. Antes podemos tener una panadería, un negocio pequeño, no era tan complicado en el tema tributario. Ahora sí se van a ver afectados. Digamos que en materia de monotributo, digamos que mi comentario es que en principio lo que tenían este tipo de negocios, si son, digamos que dependen de personas naturales, pues en principio ellos debían ser declarantes del impuesto de renta, y así sigue siendo. Lo que pasa es que dan una alternativa para estos negocios, básicamente son para peluquerías, centros de estética y negocios de pronto de compraventa que son pequeños, para quienes va a aplicar. Y lo que yo voy a poder hacer es comparar mi declaración de renta con el monotributo, y seguramente voy a poder mirar cuál es la mejor opción y tomar una de las dos. Entonces no es que el monotributo esté afectando, sino que yo voy a ver
y me está dando una especie de beneficio de ver cuál de las dos opciones es la mejor y obviamente cumplirle al país con la presentación de cualquiera de las dos declaraciones y con los tributos que se deben pagar. Para el contador público, en ejercicio, en formación, su deber y su compromiso profesional es actualizarse en este tema. ¿Usted qué le sugeriría especialmente para que hagan énfasis en los puntos de la reforma? Digamos que esta es una oportunidad grande para los contadores y esa oportunidad grande y altísima es en función de todo el tema de las normas internacionales. En Colombia ya llevamos un par de años en aplicación de las normas internacionales o unas normas de información financiera que vienen una parte de la norma internacional y otra parte de algunas características propias de las entidades de control y de vigilancia. Lo que debemos hacer y lo que debemos procurar los contadores es, ya tenemos todas las herramientas para trabajar durísimo en esos aspectos de normas internacionales, volvernos ahora sí realmente especialistas en normas internacionales y a partir de eso vamos a poder tener todo el tema tributario. ¿Por qué? Porque la reforma tributaria trajo una congruencia entre la contabilidad internacional y las bases tributarias. Entonces yo tengo que partir de mi contabilidad para llegar a mi parte tributaria. Entonces debo conocer de normas internacionales y adicional a eso, pues enfocarme también en todos los aspectos de tributarios. ¿Están relacionados estrechamente entonces? Totalmente, totalmente. Casi que pudiéramos decir de manera general, contabilidad igual a la base fiscal, con algunas excepciones pues que se deben tratar y se deben mirar pues especialmente dentro del todo el tema tributario, dentro de toda la reforma que se han venido señalando. Pero digamos que lo importante acá es que tenemos una oportunidad grande los contadores para profundizar en este tema de las normas internacionales. Si nos quedamos por fuera y si no hacemos ese análisis de normas internacionales y si no avanzamos en ese estudio de normas internacionales, sí vamos a quedar relegados seguramente a otros que sí lo van a hacer. Frente a esta situación de la reforma tributaria, usted lo decía al inicio, todo será más caro por el 19% del IVA y muchos dicen que tiene que ver con la caída del petróleo en su precio y otros factores. ¿Por qué se analiza esta situación y sobre todo tocar de esta manera tan drástica el bolsillo de los colombianos? La Comisión de Expertos Tributarios, que en el año anterior hizo, sobre 2015, inicios de 2016, hizo todo el análisis de la estructura tributaria, aparte de ese análisis de los aspectos tributarios de Colombia, hizo un análisis de cuál era esa caída en los recursos que estaba obteniendo la nación producto de los tributos. Y parte de ese análisis se dio con una cifra de aproximadamente entre 30 y 40 billones de pesos de menor recaudo por la caída de precios del petróleo. Entonces esos dineros que tienen que ver digamos que con esos pasivos que el gobierno no puede dejar de cubrir, básicamente encontramos, por ejemplo, temas de pensiones, temas de salud, pues si no contábamos con estos recursos, había o se tenía la obligación de echar mano de alguna manera de recursos de los tributos, y de esa forma pues fue en principio apuntándole a las personas naturales, apuntándole al IVA que básicamente de alguna manera estaban recuperando ese hueco fiscal que en algún momento nos había dejado el factor petrolero, que fue uno de los principales factores que hizo que esta reforma tributaria se diera. Porque nosotros, aunque no lo creamos, gran parte del recaudo del país estaba dado con el petróleo. Estamos hablando de 35, 40 billones al año, pues que de alguna manera había que recuperarlos, porque es que hay pasivos que el gobierno no puede dejar de cumplir. El tema de pensiones, como te comento, el tema de salud, el tema de inversión social, que de alguna manera son cheques que tiene que generar el gobierno de manera inmediata y obligatoria, pues no se podían dejar de cubrir. Ahí es donde nace este tema de la reforma tributaria y pues que de alguna manera a alguien tenía que tocarse. Especialmente, ¿cómo se sentirá este golpe a las empresas? Básicamente esto va a incrementar las bases de tributación, la tarifa se está incrementando. Uno pensaría que... ¿Más difícil para crear empresas? Sí, seguramente. Hay algo que trae la reforma y había un beneficio que se traía en las reformas anteriores, que era la ley 1429, que de alguna manera traía unos beneficios para los que creaban pequeñas empresas, nuevas empresas, que tenían que cumplir con un mínimo de empleados, tenían que cumplir con un mínimo de ingresos y de patrimonio, y resulta que este beneficio se termina. Entonces ya vamos a terminar tributando
o esas pequeñas compañías, ya las personas que quieren legalizarse, seguramente van a terminar tributando igual que con una tarifa igual a las sociedades que pues obviamente tienen unos mayores recursos. Entonces, los dos puntos clave son, uno, la base se está incrementando, la tarifa se está incrementando, la tributación se está incrementando, y para esas pequeñas empresas que quieren legalizarse, esas personas naturales que quieren legalizarse, seguramente la tarifa de tributación pues ya van a arrancar no con como antes estaban con un 9%, sino van a arrancar ahora con un 33%, un 34%, un 40%, y si distribuyen esos dividendos pues van a terminar entre el 42 y el 44%. Uno recuerda las afirmaciones del presidente Santos cuando decía en campaña: no voy a subir los impuestos. Inmediatamente el contrario le cayó, le dijo: eso es una mentira, una falacia. Los colombianos no deben creer en ese tipo de propuestas, o si algún día se va a estabilizar una tributación. Esperemos que en algún momento esta reforma la están llamando estructural. Sin embargo, lo que uno puede percibir a profundidad del tema es que lo que se hizo fue básicamente un incremento en algunas tarifas, un incremento de bases, pero estructural digamos que tiene muy poco. Uno esperaría que no se dieran más reformas. Sin embargo, digamos que en el mundo se han dado todo este tema de impuestos verdes, impuestos saludables, y puede que en el futuro, en un par de años, estemos nuevamente hablando de ese impuesto a las bebidas azucaradas. Entonces yo creo que decir hoy que no va a haber un incremento de impuestos, pues hay que ver cómo es la situación del país. Estamos viviendo ahorita un tema de posconflicto, estamos ya en ese tema de terminar la paz, de venir ese posconflicto, y seguramente se van a necesitar recursos que con esta reforma tributaria no se están considerando, y que esperemos que con la inversión que posiblemente llegue del exterior se puedan cubrir esos tributos. De lo contrario, seguramente debería haber otra reforma tributaria con un incremento en los tributos. Él es Carlos Jair Acosta, conferencista que, invitado gracias a la alianza entre Universidad Javeriana y Universidad Mariana, va a desarrollar el tema del impacto de la reforma tributaria en el país. Más adelante seguiremos hablando sobre estos temas que son muy actuales y tienen bastante polémica frente a su aplicación en el territorio colombiano. Ya regresamos. Ya volvemos con Telepasto, Mirada Sur. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Continuamos con Telepasto, Mirada Sur. Seguimos en Escenarios, el programa de la Universidad Mariana, con un invitado especial. Se trata de Carlos Jair Acosta, conferencista de la Universidad Javeriana, que en alianza con la Universidad Mariana desarrollaron la conferencia El impacto de la reforma tributaria estructural. Pues, doctor Carlos, frente a una situación particular que llama la atención, sobre todo a las inversiones, ya tener acciones no va a ser muy rentable según la modificación de esta reforma.
Algo importante que hay que tener en cuenta acá es el monto de las acciones. En Colombia únicamente, si yo soy un inversionista colombiano y estoy residenciado en Colombia, voy a tener una tarifa de impuesto adicional entre el 5 y el 10% seguramente. Si yo ya soy no residente, va a ser del 5%. Entonces sí es indudable que se va a ver, digamos que afectada esa inversión, porque pues mis utilidades ya no van a ser las mismas que yo recibía, sino van a ser seguramente un 10% menos que lo que estaba percibiendo o estaba esperando. Sin embargo, cuando tú haces la medición, pues ya hablando financieramente y obviamente como contador tengo el tema más fresco, la idea es que cuando haces la inversión tienes que mirar cuál es el rendimiento que esperas obtener, indiferente del factor tributario. Si el factor tributario ya te empieza a afectar, pues seguramente eso afectaría y no habría entrada o inversiones en Colombia al respecto. Como contador público y teniendo en cuenta estas reformas tributarias que se hacen en el país constantemente y no solamente la parte económica, bueno, ¿cuáles líneas de investigación se pueden como prever en estos campos cuando ustedes ya comienzan a vislumbrar esas situaciones concretas de cambio en el país? Por ejemplo, en temas de personas naturales, todo el aspecto de la tributación de personas naturales, sobre cómo tributan los pequeños, sobre cómo tributan los grandes, todos esos temas de equidad, creo que hay un gran punto para trabajar. En materia de personas ya obligadas a llevar contabilidad que aplicamos o que deben aplicar normas internacionales, digamos que aquí hay una extensa variedad de aspectos que se pueden investigar. Todo el tema del impuesto diferido, que digamos que en Colombia, aun cuando lo traíamos en el pasado, pues no era tan completo como sí se debe hacer ahora. Entonces ahí hay una línea importante de investigación. Otros aspectos pues en materia de impuesto al consumo, seguramente uno debiera ver otros países cómo manejan ese tipo de impuestos, qué pasa con el impuesto sobre las ventas. Nosotros siendo un país con ciertos aspectos, pues estamos igualándonos a otros países como por ejemplo en Chile, que tiene otras características especiales. Entonces creo que ahí puede haber unas líneas de investigación y ver qué se estaba previendo acá, qué estaba pensando el gobierno acá cuando quiso subir al 19% y qué hay en otros países y cuáles son las características de otros países, cuáles son esos mínimos vitales de otros países. Otro tema importante de línea de investigación en lo que los contadores también podemos trabajar, que aun cuando los abogados de pronto son un poquitico más fuertes en esos aspectos, es en todo el tema procedimental, todo el tema de procedimiento tributario, que básicamente esto es el tema sancionatorio y adicional a esto ese tema de esos nuevos procedimientos, una nueva liquidación provisional que nace ahí. Entonces hay muchas líneas. Creo que cada tema que nosotros toquemos en la reforma pues debe tener una materia de investigación y debemos partir de inicialmente eso que quería el gobierno, que eso también está en documentos. Entonces creo que hay bastante para investigar. Bien, eso en el mundo académico y en el mundo cotidiano de las amas de casa que nos están mirando también, que nos acompañan. Pongámosles un ejemplo, por ejemplo, con el IVA. Una ama de casa gasta, por decir algo, 250.000 pesos en la canasta familiar. Con el incremento, ¿cuánto le puede quedar? Digamos que muchos de los productos de la canasta familiar siguen sin gravarse. Sin embargo, pongamos un aspecto, y es que si yo tenía 100.000, por ejemplo, si yo quiero comprar un televisor, entonces pongamos un televisor o una nevera, y esta nevera me valía 1.000.000 de pesos más 160.000 pesos que era el IVA anterior, ahora me va a quedar en 190.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que el incremento va a ser casi que un 3% sobre ese 1.000.000 de pesos. Es decir, que entre 1.160.000 y 1.190.000 pues vas a tener un castigo ahí adicional de 30.000 pesos. Hay otro tema dentro de los puntos polémicos de la reforma y es el mantenimiento del 4 por 1000, que se lo prometió que era para un año, luego por la problemática del eje cafetero se amplió y ahora también se sigue ampliando el tema de este impuesto. Digamos que en Colombia no hay nada más permanente que un impuesto periódico. Este impuesto nació hacia el año 2002, básicamente fue para de alguna manera soportar el sistema financiero. Sin embargo, este impuesto digamos que se ha mantenido. Llevamos en 2016, el presidente Santos prometió en campaña que lo iba a derogar, pero la verdad del impuesto al 4 por 1000 es un impuesto regresivo, es un impuesto que no tiene sentido. Sin embargo, es un impuesto del que el gobierno puede echar mano fácilmente. Y cuando digo echar mano fácilmente es que es un impuesto que recauda de manera semanal.
y es un impuesto que recaudan las entidades financieras. Entonces es un impuesto eficiente y es un impuesto del cual tienen los recursos todo el tiempo. La comisión de expertos señaló que era inconstitucional, que era un impuesto que no cumplía con los requisitos de progresividad, de eficiencia, de equidad, pero igual señalaban que como era un impuesto que generaba un recaudo importante y efectivo, pues debían dejarlo. Entonces, si tú te vas al tema académico, pensando en el tema del 4 por mil, tú dices definitivamente debería echarse para atrás. Pero cuando hablas de recursos que necesita el Estado, pues seguramente debe quedar. Y así fue, así se quedó. Y lo están dejando ya de una manera permanente. En el tema de la tributación, cuando se hace el manejo de los impuestos de los colombianos, ¿en qué manifestaciones se puede encontrar actos de corrupción? Cuando hay ese manejo de efectivo, digamos que es plata que no está pasando por ningún lado. En Colombia, digamos que la información que obtiene la administración de impuestos es a través de los medios magnéticos. Y los medios magnéticos es básicamente la contabilidad que está recibiendo la administración de impuestos, de a quién yo le pagué, de quién recibí yo pagos. Pero cuando yo hago esos pagos en efectivo, pues ¿qué puede pasar? Que no están pasando por un banco, el banco no le está informando a la administración de impuestos. Si yo no lo incluyo en mi declaración de renta, pues seguramente nunca se va a ver. Entonces en Colombia todavía hay muchas zonas en el país y muchos negocios que se manejan a través de efectivo, y obviamente esas ventas, esos ingresos, pues seguramente no van a estar declarados. Por ese lado tenemos un amplio espectro de evasión. Entonces creo que es uno de los focos, digamos, donde se da el tema de la corrupción. Sin embargo, ahora que tú hablas de corrupción, pues también dentro de las cifras de los 40 billones de pesos que hacen falta, también estábamos viendo hace un par de semanas cifras de 20, 21 billones de plata que se está perdiendo por corrupción, que es básicamente lo que estábamos recibiendo de esta reforma tributaria. Entonces creo que hay que ajustar tuercas en diferentes lados, en temas de corrupción, obviamente en algunos temas de tarifarios, pero pues seguramente la reforma hubiera sido otra si hubiéramos pensado en esos temas. Dentro de ese análisis que ustedes hacen a la reforma tributaria, ¿hay ajustes para evitar precisamente ese tipo de evasiones con las empresas y las personas naturales? Sí, digamos que hubiéramos preferido que el gobierno hubiera puesto unos límites más bajos. Hay unos límites muy altos para los que están haciendo evasión, las personas que no están declarando activos, que están metiendo pasivos que no existen, pues, o que tienen activos en el exterior y no los están incluyendo aquí en Colombia. Sin embargo, digamos que eso ha sido un tema muy que el gobierno ha venido manejando en los últimos años, en las últimas reformas, de alguna manera tratando de dar como premios para que las personas traigan esos activos del exterior. Digamos que ese es un tema que pues en principio es una clara evasión, pero el gobierno en los últimos años ha tratado de, señor, traiga sus activos y yo le dejo que pague un 10%, o pague un 11% o pague un 13%, entonces de alguna manera el contribuyente colombiano pues va a pensar que seguramente en el futuro va a salir otra reforma tributaria, va a venir otra exención en esa materia, y pues entonces por lo pronto más bien espera esas reformas. La reforma se está castigando las personas que omitan esos activos, pero personas que tengan activos por encima de 5.000, casi 6.000 millones. Entonces estamos hablando de grandes capitales. ¿Y qué pasa con los pequeños? Los que tienen los de 1.000, los de 600, los de 300 millones de pesos. Entonces digamos que la sanción a los que tienen más de 5.000 millones ya son sanciones en materia penal. Pero igual, si el día de mañana la persona es investigada, se le abre un proceso y realiza el pago, pues hasta ahí termina el proceso. Entonces digamos que sí se debe trabajar un poquitico más en materia de unas normas más fuertes y con unas bases mucho más bajas. Más complejas, ¿cierto? Complejas. Sobre todo desde las dimensiones que maneja tanto la sociedad como la economía. Totalmente de acuerdo, así es. Bien, doctor Carlos, la verdad un placer este diálogo, aclarar todos esos puntos de la reforma tributaria. Yo sé que pueden haber muchísimas más dudas frente a todo lo que es esta aplicación, tanto para contadores como para las empresas, como para los negocios pequeños, grandes, etcétera. Muy amable y pues bendiciones en todo su trabajo. Muchísimas gracias por la invitación y pues ahí estamos, cualquier tema que puedan necesitar. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes. Los esperamos en la próxima emisión de Escenarios para seguir construyendo en la tríada de fe, ciencia y cultura. Hasta la próxima.